bajo una gran cantidad de glándulas. Entonces, una glándula mucosa que son las responsables de que toda la secreción se empiece a acumular. ¿Pero por qué se acumula? Porque muchas veces los conductos por los cuales drena esa secreción mucosa se obstruye y empieza a acumularse, ¿no? Dilatando en realidad este espacio, que como vemos está revestido por un epitelio estratificado con glándulas mucosas en su estómago. Esto es lo que se conoce como una neoplasia benigna en vulva y es comúnmente, o se presenta frecuentemente conocido como quiste de Bartolini o de Bartolini. Tenemos acá otra estructura que se destaca como que por presentar cosas, áreas dilatadas, dilataciones quísticas, que también corresponden a otro tipo de glándula, pero estas glándulas provienen de unos vestigios que son los restos mesonéfricos, que cuando se dilatan, igual están revestidos por unos epitelios mayormente cilíndrico, pero con la presencia del efecto de masa que hace el líquido, incluso lo puede hacer acúbicas o planas. Esto es característico de lo que se conoce como el quiste de Garner, también en vulva. ¿A qué le recuerda? Que histológicamente, ¿qué tipo de tejido corresponde? ¿Ah? ¿A qué les hace recordar? Epidermis. ¿Ah? ¿A qué tejido? Epitelial. Bien. Pero ¿qué encontramos acá? Esencialmente, si nosotros recordamos, la epidermis está formada por sus crestas epidérmicas y sus papilas dérmicas. ¿Qué es lo que vemos acá? Esencialmente o histológicamente las células que lo conforman están desordenadas, no tienen un patrón ascendente o un patrón ordenado. Simplemente la distribución es irregular, con cambios en el orden de las células basales y por una gran cantidad de, esos puntitos negros son mitosis, un alto índice de proliferación nuclear, es decir, que esas células están multiplicando constantemente. ¿Qué más? Estas zonas, o esos puntitos negros que se aprecian a simple vista, corresponden a cambios en la coloración, que se conoce como la hipercromasia nuclear, producto de esa proliferación rápida y difusa de estas células, que microscópicamente o ya mayormente vemos ¿por qué el pleomorfismo nuclear? Significa núcleos de diferentes tamaños y diferentes formas, la hipercromasia y la distribución irregular asociado a gran número de mitosis que se aprecian en esta glándula. Por derivarse del tejido epitelial, esto corresponde a una lesión que corresponde a una neoplasia maligna. Pero miren, hay varios patrones, ¿no? Igual es el mismo crecimiento desordenado, pero acá incluso los núcleos aparecen todos homogéneos, pero hay una gran aumento en el número de las mitosis. Son dos patrones diferentes de una misma lesión, un carcinoma epidermoide insípido. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que a pesar de que no forma queratina, ¿no? Que es muy diferente al que vemos acá. Aquí vamos a ver cordones de células epiteliales irregulares, ¿no? Con proliferación de un material eosinófilo rosado que corresponde a una queratina, es decir, están diferenciándose más en células epiteliales. Si ustedes recuerdan, este tipo de células ¿a qué les hace recordar? A las células del estrato basal, ¿no? Como si todos fueran células basales. A diferencia de que aquí las células ya adoptan un citoplasma mucho más amplio, que se parece más a las células epiteliales superficiales maduras, ¿no?
bueno, que forman cordones y una producción de queratina, ¿no? Y como le dije, esta queratina, esencialmente, por ser un producto muy difícil de destruir, esta neoplasia tiene mal pronóstico. Pero también hay una proliferación de estas células epiteliales en un patrón que se asemeja a las verrugas, ¿no? A lo que ustedes vieron con el doctor Velasco, a los condilomas o combinados. Es un patrón similar, ¿no?, a una verruga, pero la diferencia es que la displasia de las células es mucho mayor. A esto también se le conoce como carcinoma epidermoide verrucoso, ¿no? Y ambos son infiltrados. ¿No? Esa es la porción maligna de las lesiones epiteliales. Como el doctor vieron, una lesión in situ, un carcinoma in situ. Este tipo de lesión también se encuentra en la mama. Este es lo que se conoce como el carcinoma in situ o enfermedad de Bowen, pero en vagina, donde vemos que entremezcladas con todas las células epiteliales vamos a ver unas células de citoplasma claro, amplio, con pleomorfismo nuclear, núcleo longinoplurales que se encuentran dispersas, ¿no? Esta es una variedad de carcinoma in situ, como les digo, que se encuentra en vagina, ¿no? En la plaza maligna, perdón, de vulva, conocida como enfermedad de Bowen. Luego pasamos al ovario. En el ovario lo que predomina son las lesiones quísticas. Hay una gran variedad de tumores, terminales, del estroma, de la superficie, pero vamos a ver los más frecuentes. ¿Qué vienen a ser estas formaciones quísticas de aspecto nodular? Que macroscópicamente tienen un aspecto brilloso, una superficie brillosa, blanca, nacarada, de consistencia renitente porque están llenas de líquido. Cuando los revisamos y damos un corte, fluye un líquido transparente, un líquido sedoso, un líquido cetrino. E internamente la superficie es lisa, como nosotros podemos apreciar aquí. Esta superficie esencialmente está conformada por tejido fibroconectivo e internamente están revestidos por un epitelio cilíndrico ciliado que se aprecia de esta manera, ¿no? Entonces, la presencia de este estroma o de este parénquima capsular del tejido conectivo denso regular que está revestido con un epitelio cilíndrico con cilios no nos da los datos para pensar que se trata de una lesión quística benigna. La vemos aquí el epitelio cilíndrico, ciliado, pero que por el líquido, por la presión de líquidos se empiezan a reducir su tamaño. O que pueden incluso desarrollar unas formaciones papilares en la superficie de la cápsula de esta lesión. Pero la otra característica es que este epitelio no tiene cambios atípicos, no tiene cambios malignos. Dependiendo si tiene o no esas papilas, a eso se le conoce como cistoadenoma seroso de ovario, si no tiene papilas. Si las tiene, sería un cistoadenoma seroso papilar de ovario, ¿no? Cistoadenoma porque simplemente corresponde a una lesión benigna. Muy por el contrario, con esta lesión, y a simple vista vemos estas áreas de periodo blanquecino, disperso, que incluso se aprecian superficialmente, ya desde la macroscopía estamos pensando que podría tratarse de una lesión de tipo maligna y que la comprobamos con la histología. Corresponde a una lesión con histología de aspecto glandular de tipo neoplásica que esencialmente tiene pérdida de ese patrón arquitectural y que infiltra esencialmente a la cápsula. Esta lesión tiene un patrón glandular, ¿no?, cuya arquitectura está distorsionada, ¿no?, y además se suma, ¿no?, ese patrón infiltrante porque se mete al tejido subyacente y
hay una gran atipia celular, ¿no? Este es el patrón infiltrante de la neoplasia, que esencialmente corresponden a células de características serosas, porque producen un líquido, pero en realidad corresponden a células neoplásicas, que también pueden formar estructuras de aspecto papilar, ¿no? Y ya estas células adoptan, ya se les conoce como células Hoffney o células en tachuela, características de este tipo de lesión. Entonces, estamos frente a una lesión quística, pero de tipo maligna, que se conoce como cistoadenocarcinoma seroso papilar de ovario. Así como hay esa formación quística benigna serosa, también hay un quiste mucinoso, como vemos acá, este material mucoide que se aprecia en esta zona. La diferencia es que también este tipo de lesión presenta muchas cavidades, por lo que se conoce como formación multiloculada o quiste multiloculada, que si lo revisamos histológicamente vemos que es una cavidad, otra cavidad, y la característica es que está revestida por un epitelio cilíndrico alto o de tipo mucoide, o de tipo un epitelio de tipo mucosecretorio. Esto es una neoplasia benigna conocida como cistoadenoma mucinoso de ovario, que también tiene su contraparte maligna, que esto ya se conoce como cistoadenocarcinoma mucinoso. Es multiloculado, pero histológicamente presenta glándulas de patrón infiltrante, ¿no? Que en la zona normal, glándulas neoplásicas, y que tienen esa atipia nuclear, ¿no? Y formaciones de células proliferativas neoplásicas, y esta es la secreción que producen en sus cistoadenocarcinoma mucinoso de ovario. Esto esencialmente es lo que se conoce como teratoma, que es una lesión quística benigna de ovario, ¿no? Y que se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes. Como es una neoplasia de tipo germinal, vamos a encontrar principalmente pelos y grasas, ¿no? Esta es la cápsula que envuelve, estos son masas amarillentas, blancas. Pero incluso vamos a encontrar esto: dientes. Y esencialmente, si hay pelos y grasa, vamos a encontrar entonces tejido epitelial, ¿no? que produce queratina. Como vemos acá, en formato de piel con queratina, glándulas sebáceas y con folículos piloides, ¿no? Estos son folículos piloides, cartílago, grasa y tejido tiroideo. Luego está igual epitelio, glándulas sebáceas, ¿no? Que también se conoce como teratoma quístico o también quiste dermoide. Y vemos que si ya en este ovario encontramos una mayor cantidad de este tipo de tejido, se le conoce como estroma ovario, ¿no? O la presencia de tejido tiroideo en el ovario se conoce como estroma ovario. Entonces, una neoplasia benigna que se conoce como teratoma quístico maduro o quiste dermoide. A nivel de transfronterina, lo más frecuente encontrar es un saco gestacional en la luz de la trompa, conocido como embarazo ectópico tubario, ¿no? Y la característica es la presencia de vellosidades por el primer trimestre en la luz de la trompa, asociado a grandes zonas de hemorragia producida por la ruptura de la mucosa de la trompa por el crecimiento del embrión. ¿Y cómo sabemos que trompa? Porque diferenciamos las fimbrias de la luz tubárica asociado a tejido residual, hemorragia y vellosidades coriáneas. Patología en embarazo ectópico tubario. ¿Qué apreciamos acá? Áreas hemorrágicas con la presencia de estructuras de aspecto ampollar, vesiculares, ¿no? Lo que en la bibliografía lo refiere como apariencia de uvas, racimo de uvas. ¿Qué es lo que histológicamente vamos a ver? Vellosidades coriales dilatadas o con degeneración hidrópica en toda su extensión, que las hacen grandes o las hacen de mayor volumen, presentando espacios libres en el centro que se conoce como las cisternas.
¿no? Entonces, estas lesiones poliales dilatadas o hematosas, en toda su extensión o en todas las estructuras vesiculares que se observan, si presentan esa misma característica, estamos frente a lo que se conoce como mola hidatiforme completa, ¿no? Que es un tipo de enfermedad tropográfica. Si hay una mezcla de vellosidades poliales dilatadas con vellosidades poliales normales, ya cambia la denominación a una mola hidatiforme parcial, porque en la parcial podemos encontrar partes fetales. A nivel de útero, una patología frecuente son estas áreas marrones que las podemos ver en la superficie externa del útero, en los ovarios, en las trompas, incluso en la cavidad abdominal. Estas pequeñas áreas marrones, si nos vamos a la histología o extrametosona, incluso esas zonas marrones pueden convertirse en áreas hemorrágicas. ¿Por qué? Porque histológicamente corresponden a presencia de áreas de glándulas endometriales, ¿no?, que están metidas o incrustadas dentro de las capas musculares lisas del útero. A la presencia de estas, ¿y por qué se ven marrones? Porque esencialmente, al igual que el endometrio normal, durante el ciclo menstrual también produce sangre, ¿no? o se desprende. Por lo tanto, estas áreas mayormente se conocen como endometriosis. Estos focos endometriósicos ya en el músculo o en el grosor de la pared del útero tiene otra denominación, se le conoce como adenomiosis, ¿no? Vemos acá glándulas de patrón proliferativo con estroma endometrial, ¿no?, glándulas de tipo proliferativo dispersas entre las fibras musculares lisas, sin que esto signifique maligno, ¿no? Corresponde a focos de endometriosis que en las capas musculares se conoce como adenomiosis, ¿no? Adeno de glándula, miosis de músculo, glándula del músculo. También hay alteraciones en las capas superficiales del endometrio que originan cambios de un endometrio de tipo proliferativo, pero que además presenta una gran variedad en el tamaño y la forma de estas glándulas endometriales, ¿no?, que aumentan en su número con reducción del estroma. A esto es lo que se conoce como hiperplasia simple, porque las glándulas son redonditas o ovaladitas y tienen una forma sencilla. Y atipia porque los núcleos se encuentran todos ordenados, ¿no?, y que muchas veces presentan dilataciones quísticas. Entonces esto es lo que se conoce como hiperplasia simple sin atipia. Hay una forma de hiperplasia donde estas glándulas empiezan a cambiar de forma, a tornarse tortuosas, curvas y a plegarse unas sobre otras. Puede haber plegamiento, este plegamiento es lo que le da la denominación de compleja, pero además se suma que no hay cambios en sus estructuras nucleares, por eso sigue siendo una hiperplasia compleja por las glándulas tortuosas, pero no tiene atipia, por eso se conoce hiperplasia compleja sin atipia. Igual acá, un patrón velloso, pero no hay atipia nuclear. Como vamos a revisar más adelante, este tipo de hiperplasia, cuando ya presenta cambios, puede llegar a desarrollar lo que se conoce como el adenocarcinoma de tipo endometrial. Igual acá, hiperplasia compleja por la característica tortuosa de la glándula, pero que no tienen atipia, corresponden a hiperplasia compleja endometrial sin atipia. Más adelante, lo que ya vemos, una zona de lesiones premalignas, como es la hiperplasia endometrial con atipia, compleja con atipia, puede llegar a desarrollar un adenocarcinoma endometrial, que esencialmente viene a ser glándulas endometriales distorsionadas en arquitectura y gran atipia nuclear con proliferación neoplásica de las células glandulares y gran número de mitosis, ¿no? Es un patrón vello glandular del adenocarcinoma endometrial. A nivel de periuterino, al igual que lo que es vulva, vamos a ver infecciones, mayormente de tipo virales. Por ejemplo, en este caso vemos
¿Células de qué tipo? ¿Se acuerdan o no? Epiteliales superficiales del cuello uterino, o sea, corresponden al endo o al exo. Al exocervix. Y vemos que lo que fue una célula escamosa, vemos acá esa célula escamosa, pero cuyo núcleo ha sido invadido por un virus que ocasiona inclusiones nucleares. Esto se ve, normalmente puede verse en la muestra de Papa Nicolau. Esto corresponde a una infección por herpes, virus del herpes, que es muy diferente a lo que hace el virus del PVH. El PVH atraviesa el epitelio y llega a las células basales y es aquí donde empieza a reproducirse y empiezan a ascender. Pero ya cambiando las características de estas células, que muchas veces si ya empieza proliferación de forma masiva, empieza a avanzar y llega a comprometer, dependiendo de la evolución, ¿no? En comprometer el primer tercio, o el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior, ¿no? Según vaya avanzando, los grados de cambio displásicos van a ir aumentando. Si hay displasia en el primer tercio o el tercio inferior, correspondería a una lesión de tipo 1. Si asciende hasta el segundo tercio o al tercio medio, ya sería una lesión de tipo 2, y si compromete los 3 tercios, o sea, todo el espesor del epitelio, es una lesión displásica de grado 3, como vamos a ver, ¿no? En este caso, ¿hasta dónde está comprometido? Esencialmente hacia el tercio inferior, o sea, es una displasia de bajo grado, grado 1, que, olvidé decirles, a nivel de la vagina, o perdón, de vulva, estos cambios, o sea, ocurren cambios similares, pero a nivel de vulva se conoce como NIB, o NIVA, NIVA 1, NIVA 2, NIVA 3. Lo que en el cuello uterino se conoce como NIC, neoplasia intraepitelial cervical. La otra es neoplasia intraepitelial vulvar. Entonces, ocurre el mismo patrón, porque el virus hace el mismo, causa el mismo daño, y aquí apreciamos epitelio normal, un NIC1, NIC2, porque ya asciende, y los cambios citopáticos son estos, ¿no? Los cambios superficiales que ocasiona el virus en las células epiteliales son esas células con núcleo pignótico, que parecen una pasita arrugadita. Estos son los famosos coilocitos. ¿Qué lo vemos, no? En este caso, en el NIC1 y en el 2 se pueden apreciar superficialmente, pero ya en el 3, donde toda la displasia compromete el grosor del epitelio, ya no se aprecian este tipo de lesiones. Esta lesión conocida como NIC3 también incluye el término de carcinoma in situ, porque no ha roto la membrana basal y no se ha metido de todo. Entonces, vemos acá displasia en el tercio inferior con cambios nucleares de células superficiales que se conocen como coilocitos. Aquí vemos cambios displásicos que comprometen probablemente hasta al tercio medio, ¿no? Que estos núcleos claros todavía son benignos. Estos son los neoplásicos o los displásicos unidos, y el NIC3 ya ha comprometido todo el espesor. Pero muchas veces el virus no solamente afecta al epitelio o a las células epiteliales, sino también puede comprometer al epitelio glandular, como vemos acá. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es un NIC3 que se ha metido por las glándulas cervicales, o muchas veces corresponden a cambios metaplásicos que posteriormente sufren displasia y se meten dentro de la glandular, como vemos acá. Esta es una glándula y se está ingresando, pero sigue siendo in situ, ¿no? No se mete en el estómago, solamente se mete en la glándula, y vemos aquí ese cambio. Y acá se puede ver mejor que esto corresponde a una metaplasia, probablemente una metaplasia sin mayor cambio, que fue modificando para convertirse en una metaplasia atípica y luego convertirse en displasia del epitelio endocervical. Vemos aquí la transición entre el epitelio cilíndrico endocervical y el epitelio metaplásico que ella hizo displasia. Entonces, esto corresponde
a órganos, cuello uterino, la lesión son cambios displásicos en sus diferentes presentaciones, NIC 1, NIC 2, 3 y NIC 3 con extensión granular. Hay a veces cambios de NIC 2 con extensión granular. ¿Qué apreciamos acá? ¿O qué órgano es? Es esencialmente un útero, ¿no? Esto es una histerectomía radical donde vemos que es el cuello uterino el que está comprometido porque presenta grandes áreas blanquecinas nodulares y esto probablemente es parte de vagina, ¿no? Las segmentos son ampliadas a vagina. Y vemos proliferación de una lesión de tipo papilomatosa o del patrón verrucoso. O que podemos apreciar también, en este caso, lesiones de este tipo. Displásicos en todo el espesor del epitelio se correspondería a un NIC 3 o carcinoma in situ. Igual acá, carcinoma in situ, que al igual que en lo que vimos en vulva, ¿no? Son células que se parecen a las células basales. Esto corresponde mayormente, entonces esto corresponde a un carcinoma epidermoide in situ no queratinizante. Epidermoide in situ, no queratinizante porque no hay queratina, a diferencia de estas lesiones que son mucho más amplias y se meten al estroma, al tejido conectivo subepitelial, y que hay proliferación de células escamosas con formación de perlas córneas, ¿no? De patrón infiltrante, incluso hay diferenciación entre unas células neoplásicas y otras. Y por presentar este tipo de células grandes es que se clasifica como carcinoma epidermoide infiltrante, que células grandes queratinizantes de cuello uterino. Y para concluir, en mama hay que reconocer tres tipos de lesiones. La porción benigna, que son frecuentes en mujeres jóvenes, se conocen como fibroadenomas, porque es una neoplasia mixta donde hay proliferación epitelial y hay proliferación de tejido conectivo, que viene a ser todo esto que da rosado, es proliferación de fibroblastos que llegan a comprimir a los conductos mamarios, que también hay proliferación de los conductos epiteliales, ¿no? De tal manera que llegan a cerrarlos. Y dependiendo de la característica de los cambios que presenten estos conductos, es que los fibroadenomas pueden clasificarse en intracanalicular o pericanalicular, donde todavía se aprecia algo de luz. Pero lo que es interesante es la proliferación tanto epitelial como de tejido epitelial, por eso se denomina fibroadenoma intra y pericanalicular. La contraparte de esta lesión es esto, ¿no? Que histológicamente presenta una característica diferente al anterior, donde hay proliferación del tejido conectivo, pero se ve hipercelular, y vemos también que los conductos adoptan una dilatación, ¿no? Muy curiosa, que muchos de los autores lo denominan como dilatación hasta de ciervo o hasta de venado. Y es típico de esta, ¿no? Ya no comprime, solamente hay proliferación estromal. Y a diferencia del anterior, vemos gran celularidad, ¿no? Por eso se denomina hipercelulares. Que si lo revisamos microscópicamente, muchos tienen cambios atípicos. Como esto, ¿no? Este es un tumor con estroma hipercelular, con algunos cambios atípicos en sus núcleos que ya nos cambia la perspectiva, para denominarlo tumor filodes benigno. Si hay mayor mitosis, cambia por tumor filodes, deja de ser benigno para ser maligno. Este tipo de lesión, a pesar de ser benigno, se comporta como maligno porque, a pesar de que lo extrae, vuelve a proliferar. Y lo otro es otra lesión frecuente en lo que se conoce como mastopatía fibroquística. En este tipo de lesión hay tres características. Uno, la proliferación del estroma mamario, y lo otro es la proliferación de acinos, ¿no? Lo que se conoce como adenosis, formación de acinos o hiperplasia acinar, la proliferación estromal y cambios
en los conductos que se conoce como metaplasia apócrina. En conclusión, la presencia de metaplasia apócrina, adenosis y la proliferación de tejido estromal son los criterios para definir a la mastopatía fibroquística. El tipo de lesión se conoce como cambio mamario no proliferativo. A diferencia de esto, si recordamos histológicamente, el tejido mamario tiene conductos y tiene lobulillos, ¿no? La neoplasia que se presenta con mayor frecuencia son aquellas que ligan de los conductos. Y si recordamos, los conductos tienen dos tipos de células, las epiteliales en la luz y las mioepiteliales. En este caso, la proliferación de neoplasia corresponde a las células epiteliales, ¿no? Y son conductitos, pero neoplásicos, porque hay el gran número de estas células, la gran mayoría presentan nucleolos rojos prominentes y hay pérdida de las células mioepiteliales. Igual acá, una gran cantidad de nucleolos que, al igual que en la próstata, es uno de los criterios para definir, a la neoplasia, al carcinoma. Ahí esencialmente el patrón infiltrante, ¿no? Se mete por todos lados, lo que se conoce como carcinoma ductal infiltrante. Y a diferencia de la otra lesión que deriva de los lobulillos, que también empieza a ingresarse, a penetrar por todo el tejido mamario, a infiltrar el tejido adiposo, el tejido conectivo, ¿no? Y hay una característica, que las células, ¿no? Si las filas o grupo de células alineadas paralelamente a lo que se conoce como fila tibia, característica de la neoplasia que se conoce como carcinoma lobulillar infiltrante y que muchas veces puede ser bilateral, ¿no? Si hay carcinoma lobulillar en una mama, de hecho que puede haber en la otra. Muy bien. Esto